Bienvenidos, alumnos de Connection Advance, a la introducción de SAP S4 HANA, versión 2022. En esta oportunidad abordaremos los temas tanto técnicos como funcionales, viendo cómo es SAP Fiori, SAP HANA y la suite como tal. Entonces, iniciamos tu capacitación. Tema 1. Introducción a SAP S4 HANA. Nuestro guía estudiantil consta de los siguientes puntos. Como punto 1, abordaremos qué es SAP, ¿no? Hay varios términos, a la corporación como tal, el producto como tal. Necesitamos abordar este tema y salir de esas dudas cuando ingresamos a este mundo SAP. El siguiente punto, estaremos hablando qué es SAP S4 HANA y qué es SAP HANA. Sabremos la diferencia uno del otro para poder entender o para poder descifrar al momento de interactuar dentro del sistema. El siguiente punto, hablaremos sobre la evolución de SAP en el tiempo, ¿sí? Desde sus inicios hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando, cómo han sido sus cambios, el tema de innovación, lo que tiene esta tecnología que nos apasiona a nivel mundial. El siguiente punto, estaremos hablando de las diferencias entre SAP R3 y SAP S4 HANA. Nos enfocaremos más en el SAP RP o la versión 6.0, comparando con SAP S4 HANA desde la versión 15.11 hasta la versión 2022 que tenemos dentro de Connection Advance. El siguiente punto, hablaremos de las características y beneficios de SAP S4 HANA. Aquí podemos ver las partes relevantes o súper importantes que nos van a ayudar a diferenciar y el por qué elegir SAP S4 HANA. El siguiente punto, hablaremos de los casos de éxito que lograron las empresas con SAP S4 HANA, ¿no? De manera global, mencionaremos a estas corporaciones que en la actualidad hacen uso de este ERP. El siguiente punto, hablaremos una pequeña parte de la introducción a SAP Fiori, o como lo conocemos dentro del mundo SAP, el InCloud de SAP. Empezaremos por qué es SAP. En muchas oportunidades, las consultas de los que se inician por primera vez en su primera semana, primer mes, ¿no? Hay esa conversación. Cuando hablas de SAP, la gran mayoría queda impactada o tiene la noción o la imaginación, la intuición, que estamos hablando del producto como tal, de un ERP como tal. Pero después de varios días o un buen tiempo, nos damos cuenta quién ha fabricado este producto, esta monstruosidad. Y nos llega esa intriga de querer saber eso. En esta oportunidad y en este punto hablaremos de la empresa, dice que es multinacional alemana, creadora de lo que hoy todo el mundo conoce como SAP. Ellos son los responsables de todo lo que hoy el mundo realiza con este potente programa y de todas las metodologías y sobre todo las buenas prácticas
que han ido desarrollando en el mundo y ha ido aplicando a lo largo de los años, desde sus inicios, que fue en los 70, hasta nuestros días. Aquí algo bien relevante. Entonces, la empresa que ha producido o que ha creado el producto SAP también se llama SAP, por supuesto. A esto nosotros le vamos a agregar SAP SE, 2 siglas más que le vamos a agregar ahí. Y entonces cuando tú dices SAP SE, te refieres a la corporación como tal, situada, ¿no? Su central está en Alemania. Aquí en Sudamérica nos encontramos como soporte en el país vecino de Colombia, ¿ok? Ahí está todo la parte centralizada o como nosotros podemos entender, la sucursal, ahí la encontramos, ¿sí? Desde ahí nos brindan todo tipo de soporte. ¿Qué más podemos hablar de esta corporación? Fue tan ambiciosa, ¿sí? Que pudo abarcar más allá de nuestra imaginación, ¿sí? Pero esto nos ofrece un producto muy hermoso, ¿no? Muy potente, que también es SAP como tal. Pero ahora queremos describir al producto como tal. Del alemán traducido al inglés significa, ¿no? System Application in Product is in Data Processing. Traducido al español como tal, sería análisis de sistemas y desarrollo de programas. Pero como tal no se entiende o no hay un orden de realmente lo que hace el programa. Vamos a entenderlo por esa manera. Entonces, dando un sentido a este inglés, sería de la siguiente manera que lo conocemos la gran mayoría de habla hispana, sería, ¿no? Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos. Eso es realmente lo que hace el producto. ¿Cuál es el producto? El ERP, el sistema, ¿ok? El programa, el software. Todas esas características que acabamos de mencionar los tiene SAP. Si quieres llamarlo como sistema, correcto. Tiene sus subsistemas. Recordemos que un sistema está conformado por subsistemas y todo está integrado y ese SAP lo tiene esa característica. Si es que queremos llamarlo que es un RP, es correcto, ¿no? RP de la misma manera está conformado por una sola base de datos y está dado de manera modular latina. Si es que queremos llamarlo un software, lo mismo, ¿no? Tiene, o en este caso, la lógica de la funcionalidad para dar soporte como tal. Un programa de la misma manera. Pero vayámonos a los términos que tenemos dentro de nuestros apuntes. Dice, ¿qué es SAP, no? Es un RP, que significa las siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, que significa planificación de recursos empresariales. Dice, el sistema es modular que combina muchísimas áreas de la organización entre sí, formando así un todo integrado que posibilita la comunicación e interacción de los datos, procesando así grandes cantidades de datos y obteniendo información útil para la toma de decisiones. ¿Por qué me resalta en la parte final la toma de decisiones? SAP está diseñado para trabajar en tiempo real. ¿Y qué es tiempo real, no? Siempre la pregunta que viene a nosotros. Tiempo real es, señores, ¿estás operando o estás ejecutando físicamente la actividad o la operación y debes estar registrando en el sistema? Pero muchas veces nosotros cuando ingresamos a las empresas nos encontramos que a veces un cerro de documentos que lo van a registrar el último día de la semana. Toda empresa, o la gran mayoría de las empresas por naturaleza, trabajan de lunes a viernes las grandes corporaciones o las transnacionales, ¿ok?
Su parte administrativa está de lunes a viernes. La parte operativa, soportada hasta el día sábado. ¿Qué es lo que sucede? De lunes a jueves posiblemente se esté operando, ¿no? De manera con volúmenes altos de documentaciones, transacciones como tal. Y el día viernes, la mala costumbre de poder estar registrando estas documentaciones o van a empezar también desde la mitad de semana. Lo cual SAP no está diseñado para que trabajes de esa manera. SAP te dice, trabájalo en línea. Bien. ¿No? En tiempo real, por eso te dice, ahí vas a poder tomar decisión. Bien. La siguiente parte tenemos, SAP dice cómo programa, aquí ya estamos hablando desde otro punto de vista, pero también es un programa, tiene dos partes inseparables. Por un lado, el servidor, donde está la base de datos, dice, este es el motor de SAP. Por otra parte, está el cliente SAP, que se le denomina SAP Logon o SAP GUI, ¿ya? ¿Qué es lo que se instala en cada PC de una empresa o de cualquier usuario, ¿no? Que quiera tenerlo para poder conectarse a una base de datos. Bien, como programa queremos descifrarlo, ¿ok? Físicamente SAP va a tener, en este caso, un servidor. En la actualidad, ya, en SAP S4 HANA, ya, lo llevan a la nube. O sea, ya no puedo tener esta base de datos. No, hay la posibilidad que tú lo puedes llevar a la nube. ¿Y qué beneficios a mí me da de llevar a la nube mi base de datos? La rapidez sigue igual, sino es de mayor seguridad. Recordemos, tener una base de datos es tener el hardware. ¿Ok? Ahí tienes el hardware. Pero si yo tengo, en este caso, como software, ¿sí? Eso es cuando yo hago que se vaya a la nube. Y totalmente desde un punto de vista, es más seguro. Y también hay otras probabilidades que podrían fallar. Cuando hablamos de tecnología, nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Pero es un tema de más desarrollo, de más seguridad, de más cosas de poder desarrollar para proteger nuestra base de datos. Y la parte de SAP Logon es sí o sí importante, o esto es en este caso cuando hablamos de, en S4 HANA, hablamos de Fiori, en nuestros dispositivos podemos instalar SAP Fiori. Entonces, eso es la otra parte que viaja al usuario o debe tener el usuario para poder ingresar a la base de datos y poder interactuar. Estas dos cosas tenemos que tenerlo claro al momento de ingresar en el mundo de SAP. Ahora hablaremos qué es SAP S4 HANA. Nos detenemos un momento, ¿ya? Y vamos a descifrar en lo que quiere decir primero HANA. ¿Ok? Solo HANA. Y ahí tenemos la descripción en inglés. ¿Ok? High Performance Analytic Application. ¿Qué significa? Aplicación analítica de alto rendimiento. Eso es lo que yo tengo que tener claro cuando utilizo SAP S4 HANA. Pero vamos avanzando de a poco para poder entendernos mejor. Como conceptos importantes tenemos de la siguiente manera. Dice, con la familia S4 HANA, SAP proporciona una nueva generación de aplicaciones empresariales. El mejor software empresarial para Big Data, diseñado para ayudarle a ejecutar de forma sencilla en la economía digital. Aquí me detengo un momento cuando dice, ¿no? Para Big Data.
Nosotros conocemos como Big Data a un universo de datos. Pero ¿por qué SAP S4 HANA menciona Big Data? En S4 HANA tenemos la integración con cualquier base de datos en un universo de data. Tenemos SAP Fiori, todas las herramientas necesarias para poder procesar en tiempo real. Por ejemplo, yo puedo capturar las reacciones del comportamiento por la parte comercial, por ejemplo, ¿no? Quiero ver las reacciones de mi publicidad que ataca a mi compañía, ¿ok? ¿Cuántas interacciones, cuánto tráfico voy a tener? Esa parte yo lo puedo hacer por la parte analítica de SAP S4 HANA. Obviamente se tiene las herramientas como tal. Muchas veces nuestro conocimiento aquí en SAP S4 HANA es limitado. En el mercado local es limitado. ¿Por qué es limitado? Está en una evolución de conocimiento, ¿sí? Tiene un montón de cosas por investigar, por lo menos aquí en Latinoamérica, porque las corporaciones no están empleando a su plenitud. Si tal cual te dice que SAP S4 está bien evolucionado y las empresas utilizan, podría ser entre 10 a 12% de la capacidad total de esta herramienta. Y nos quedamos con eso. Por ejemplo, en la actualidad, aquí en Perú, por lo menos, ¿no? En nuestro mercado local, en las empresas que he participado, no tienen, digamos, la homologación o no tienen la integración con Big Data, hasta donde tengo conocimiento. Posiblemente por ahí estoy desconociendo, ya que algunas empresas fuera lo estén haciendo. No conozco varias empresas que trabajan con S4 HANA, pero de manera súper básica. Mayormente lo ven como un ERP modular. Hasta ahí llegamos. Pero S4 tiene las plataformas de integración, lo cual no están siendo usadas hasta el momento de hoy. ¿Sí? Me refiero a las empresas que he pasado, he hecho mejoras, implementaciones y he dado soporte como tal. Desconozco. En este caso, el mundo SAP en el mercado local por lo menos es reducido. Entonces, tengo ese conocimiento ya que todavía no utilizamos. Yo asumo que esto va a ir evolucionando de aquí en 3 años, 4 años, posiblemente ya estemos interactuando a otro nivel. ¿Sí? Hay un montón de inversión en proyectos tecnológicos que las empresas están evolucionando, ¿sí? Se va en camino, pero no todos apuestan por eso. Del mercado local evolucionado con esta herramienta, estamos a un 15%. Quiere decir que el 85% de las empresas aquí en Perú, por lo menos, se resisten al cambio de S4 HANA. ¿Ok? Pero nosotros como profesionales, nosotros como ingresantes a este mundo, tenemos que prepararnos para el futuro. ¿Sí? El otro ya va, digamos, de salir. Bien, sigamos con los conceptos. ¿Qué más nos dice? Dice, está completamente construida sobre la plataforma en memoria de SAP HANA. Un punto, ¿no? Nos detenemos. Plataforma en memoria. Si hablamos un poco para hacerles entender o para que no se me pierdan, cuando hablamos de SAP ERP o SAP 6.0 o SAP R3, no trabaja o no trabajaba con la plataforma de SAP HANA, trabajaba con Oracle. ¿A qué te refieres con Oracle, no? SAP HANA es la arquitectura, la base de datos. Eso es SAP HANA. Y SAP S4 HANA es la suite, es la funcionalidad del producto. ¿Sí? Entonces, el producto debajo tiene una arquitectura, tanto como hardware y software. Y eso es SAP HANA.
Entonces, las versiones anteriores, me refiero 6.0 y R3, trabajaban con Oracle. O sea, su base de datos, la arquitectura, ¿sí? Era Oracle. Avancemos. Utilizando el potencial avanzado de SAP HANA, estos productos están diseñados para su negocio digital y brindan una visión instantánea de lo que está sucediendo en un negocio mediante el uso de una única fuente de verdad, procesos en tiempo real, así como planificación y análisis dinámicos. Vamos analizando nuevamente y aterrizamos este concepto. Dice planificación y análisis dinámico, ¿no? Si SAP siempre ha sido diseñado para trabajar en tiempo real, pero en este caso sus consultas, ¿sí? A una data era más lenta. En SAP HANA la consulta es más rápido, ha evolucionado. En ese campo tenemos una evolución, digamos, drástica. De un momento a otro, la rapidez de 1 hora lo ha convertido en 3 minutos. ¿Sí? Eso es la diferencia que hoy en día te ofrece SAP HANA. ¿Qué más necesitamos saber? Dice, con la experiencia de usuario de SAP Fiori y un modelo de datos menos complejo, están diseñados para funcionar de manera simple y en paralelo, reducir la huella de datos de su empresa. Entonces, SAP Fiori, ¿para qué está hecho? ¿Qué me ayuda, no? Si SAP Fiori se está enfocando más al usuario le va a dar una simplicidad, ¿no? Esa palabra bien hermosa, simplicidad, algo simple, algo familiaritivo, ¿no? Algo más confiable, ¿no? Algo a mi medida. Por ejemplo, SAP está diseñado que es transaccionalmente sus operaciones, ¿ya? Pero en SAP Fiori te puede dar 2 transacciones en uno solo, de manera más sencilla y con los pasos, digamos, más reducidos. Eso te da SAP Fiori. Está enfocado más para el uso de el usuario final, ¿no? Eso es con la nueva experiencia. ¿Qué más necesitamos saber relacionado a SAP S4 HANA? Con todos estos aspectos, SAP protege sus inversiones al facilitar aplicaciones comerciales de próxima generación, ¿no? ¿Por qué SAP pone tanto énfasis en S4 HANA? Hablo de la corporación. ¿Por qué te da tanta facilidad, tanta herramienta, tanta simplicidad? En tecnología todo va evolucionando. En tecnología, si uno no innova, no es competitivo. De cierta manera, SAP ya invadió pues el mundo, ¿sí? Ya invadió el mundo. Claro, hay otros RPs también tienen esa característica, pero SAP no tiene competencia. Ha entrado a todos los sectores que hay por haber. Agricultura, minería, construcción, ¿no? Hidrocarburos, ha entrado a la parte siderúrgica, química, metalúrgica, entre otros más, ¿no? Naviera, aeronáutica, de todo. Entonces, para eso ha ido desarrollando cada vez, ha ido potenciando su producto. Y es lo que hoy en el día gozamos de esta maravilla. Necesitamos saber un poco más de esta herramienta. ¿Ya? Y aquí dice, ¿no?
SAP S4 HANA y SAP HANA. Aquí hablaremos más la interacción desde S4 HANA a SAP HANA. ¿Qué quiere decir? El uso del usuario, ¿sí? Del usuario final que está haciendo la consulta, debajo va a estar soportado, ¿no? Por SAP HANA. Porque esa es la arquitectura, ya decíamos. Ahí está el software y el hardware. Y tenemos 4 puntos importantes de cuál hablar. Primero, dice procesamiento de datos ultra rápido. Tecnología in memory, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Si bien es cierto, la versión anterior de SAP, cuando trabajaba con la arquitectura de Oracle, era sobre una base de datos, ¿ok? Esta base de datos era como un disco sólido y tenía que ingresar y luego ingresar a buscar la data, subir en memoria, sea memoria, la memoria RAM, ¿no? Consultar la data a toda velocidad y luego devolverte la data que tú estás buscando. Eso era la manera de trabajar, pero ahora no. Ahora la consulta es, como decía, más rápida. Eso es lo que nos da SAP HANA. Ya no estamos hablando de Oracle, ahora estamos hablando de SAP HANA. ¿Sí? Luego tenemos el siguiente punto, que es la escalabilidad e innovación. Aquí dice actualización automática sin versionados. ¡Wow! ¿Qué es eso? Si bien es cierto, otros ERPs trabajan de forma versionado, o sea, por versiones. Esta versión tiene estas características, esta versión, estas características en SAP HANA, o perdón, en su base de datos. Pero en SAP HANA no. Esto se va actualizando. ¡Qué locura! ¡Qué locura de estos alemanes que han hecho, ¿no? Esto se va actualizando a medida que va avanzando. Y SAP HANA nació el 2015, 2016, 2017, 2018. No hace consulta de versiones, ¿no? Por eso dice sin versionados, no tiene esas versiones, no tiene estas restricciones, sino es una actualización automática. Eso es la gran, digamos, la potencialidad que nos da SAP HANA. Nos vamos al siguiente punto. Dice análisis de información en tiempo real. Motor de bases de datos columnares. Ajá, entonces yo necesito saber cómo era la versión anterior para poder entender esta parte. En Oracle, cuando trabajaba, o sea, como arquitectura Oracle, estamos hablando de SAP, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? Hacías la consulta de un dato y estos datos se almacenaban en tablas horizontales, en filas. Y primero tenía que leer fila por fila para llegar a columna por columna. Entonces, como era una búsqueda, digamos, minuciosa, y así todavía pasaba, ¿no? Entonces, en SAP HANA desapareció eso. Dijo, ahora ya no tienes que buscar de manera horizontal o por filas. Ahora tu base de datos va a ser columnar más rápido. Eso es que le da la claridad para yo poder acelerar o optimizar mi tiempo de búsqueda. Y eso me da en tiempo real. Por ejemplo, una comparación que se hizo, en este caso, vamos a hablar la ejecución de un MRP. La ejecución de un MRP mínimo en SC o en SAP RP, la versión anterior, se ejecuta en 1 hora
o puede ser hasta 5 horas, de acuerdo a la cantidad de data que va a procesar. Pero en SAP HANA, esa consulta que tú puedes hacer te da en menor tiempo, 10 a 15 minutos. Eso es lo que tienes como respuesta. Entonces, hay una gran diferencia. ¿Qué me ayuda a mí a entender esto? ¿O qué me da o qué me favorece a mí? Decisiones más rápidas, ¿correcto? Avanzar, digamos, en un ajetreo de labores durante el día, porque mis horas son contadas dentro de la empresa. Entonces, yo puedo ejecutar varias labores en ese mismo tiempo. El análisis que yo pueda realizar, o en este caso, estoy procesando alto volumen de datos, entonces mi respuesta es rápida. El procesamiento ya puede ser después de obtener la data como tal. Pero imagínate, si tú tienes el conocimiento previo, pero la herramienta no te ayuda, vas a demorar como tal. Porque en este caso, Oracle tenía esas limitaciones, pero SAP HANA no. SAP HANA ha evolucionado un montón en esta parte. Por el último punto tenemos replicación de datos, dice. ¿Ya? En este caso, vamos a hablar de la modelización, ¿ya?, de datos en n dimensionales. Aquí es una manera, digamos, de optimizar esos datos para llevar a un objetivo específico. Es decir, voy a direccionar, ¿no? Al momento de replicar mis datos, voy a direccionar qué es lo que hago. Entonces, para eso me da este plus SAP HANA. Esto es concerniente lo que tenemos, las bondades de SAP HANA, ¿no? Para podernos familiarizar. O en este caso necesitamos dar este conocimiento base para poder darnos inicio. ¿Qué hay detrás de, qué hay debajo de lo que interactuamos dentro del sistema? Ahora, vamos a ver un pequeño escenario de a nivel de tablas, lo que yo les mencionaba. Bien, vamos a tomar los módulos como ejemplo, ventas y distribución, sales and distribution, y vamos a tomar inventory management, ¿no? MMIM. Bien, como nosotros podemos apreciar en la parte superior, vemos una cantidad de bases de datos. Todos esos círculos que se puede observar, el mar de, por el lado izquierdo vamos a empezar, el BBAC, el LIKP, el BKPE, RK, ¿no? El BBAP, el LIS, entre otros. Todos ellos son tablas. Tablas que almacenan datos, tablas que almacenan información. Bien, y por el otro lado tenemos, por ejemplo, ¿no?, las conocidas MARD, ¿no?, la tabla MARC. Bien, estas tablas han sido simplificadas. De esa manera, mi HANA me da la respuesta inmediata. Entonces, todas esas tablas, ¿en qué se ha reducido? En la parte inferior, nos vamos a ir en la parte inferior. Mira, tenemos menos tablas por el lado de SAP, Sales y Distribution, ¿no? Ventas y distribución. Tenemos 7 tablas. Los comunes que vas a encontrar en ese módulo o para ese módulo. Y luego vamos a ir para el otro lado. Toda esa cantidad de tablas lo ha integrado en uno solo, que es la tabla MADOC. Si te puedes dar cuenta, si yo voy a hacer consulta uno por uno, tabla por tabla, yo me demoro más tiempo, pero si yo hago llamado a un super tabla, por decirlo así,
yo voy a tener toda la información que necesito. Entonces, de esa manera, como dices, se la ingenió SAP para entregarte esta nueva potencialidad o este nuevo recurso que vas a utilizar, y esto te va a reducir el tiempo de trabajo. Eso es uno de los datos o es uno de los ejemplos, es uno de los escenarios que podemos tener, ¿ya? Como ejemplo para ver la simplicidad de cómo trabaja SAP HANA. Bien, cuando nosotros ejecutamos desde SAP S4 HANA. ¿Bien? En otras palabras, Jesús, no me queda claro, ¿no? Podría decir ahí, SAP HANA lo veo, no lo ves. Bien claro decimos, es la arquitectura que va debajo de. Lo que nosotros nos encontramos es con la funcionalidad. Bien, entonces para poder dejar claro este tema. Vamos por el siguiente punto que dice, ¿no? Evolución de SAP en el tiempo. Hablemos de la corporación, cómo ha ido evolucionando sus productos. Dice, SAP posee más de 40 años creando soluciones para el desarrollo empresarial. Entonces, vamos a viajar en el tiempo. ¿Y cuándo es que se inició y cómo es que ha nacido SAP? Dice, en los años 70, ¿sí? Finales del 72, por eso sale con años 73. Pero en realidad se ha creado en finales del 72, o posiblemente hubo planificaciones. Recordemos que estos locos de SAP son ex empleados de IBM, ¿ya? Para que puedas tener ese conocimiento. Son 5 empleados ex de IBM que forman esta herramienta o este producto SAP. Y nace con SAP R1. Aquí era netamente un programa simple que daba soporte a la parte contable. ¿Sí? La historia lo dice que más que nada ha sido diseñado para la parte contable, para poder llevar, digamos, una información a la medida. Luego pasamos al siguiente punto, ya cuando ya nace SAP R2 a finales de los 70. En SAP R2 ya teníamos el complemento de la parte logística. ¿Ok? La parte logística abarcaba como es el tema de aprovisionamiento y distribución. En otras palabras, ahora que nosotros conocemos el módulo, pero todavía no era modular, ¿sí? Todavía no era modular aquí. En los 70 o a los finales de los 70 en R2 no era modular, ya era como programa. Aquí nace para dar soporte a la parte financiera o contable, como nosotros lo conocemos, mayormente vamos a enfocarnos que es financiera, y la parte logística, que es aprovisionamiento, ventas y distribución. A ese nivel se daba soporte con este programa. A raíz de esto nace la siguiente versión, que es SAP R3. Aquí es cuando en los años 90, ¿sí? En los años 90 ya se vuelve ERP. Pero su base de datos todavía no estaba tan evolucionada para dar soporte como tal. Su arquitectura era muy pobre. ¿Y qué es lo que hizo? Alianzarse con la empresa Oracle, que sí tenía evolucionado su base de datos. Entonces dijo, voy a tomar tu base de datos, señor Oracle, y voy a formar SAP R3. Aquí sí era modular, ¿no?
Entonces, de manera modular, ahí aparecen, pues, ¿no? Las versiones de, ¿no? De Enhancement Package, no, 4, creo, si mal no recuerdo, nació con un 3.8, 7, 8, ¿sí? Luego, esto ha ido evolucionando de a pocos, ¿bien? Las versiones de SAP Logon, de GUI, de SAP Logon, como se conoce. Ya, aquí ya nació el tema de la interfaz para conectarnos de usuario base de datos, que es el SAP NetWeaver, ¿sí? Y ha ido evolucionando estas cosas, ¿no? La tecnología ahí ha ido mejorando. Hasta que nace la siguiente versión, que es el famoso SAP R3. ¿Cuándo nace? En el año 2000, ¿no? O por los 2000 ya le tenemos este producto. La pregunta es, aquí hay una confusión cuando llevamos nuestra capacitación o cuando ingresamos al mundo SAP. Y esto sucede hasta en las empresas por el área de recursos humanos. Cuando publican un puesto laboral, dicen, no, necesario conocimientos en SAP R3. Por lo menos aquí, en Perú, no existe R3. Que quede claro, ¿ok? El desconocimiento, ¿ya? Es que te hace llamar. O sea, con eso era más conocido, ¿sabes? Esto como es un poco más técnico y al producto como tal lo está escribiendo que es SAP RP, o su nombre de la versión sería SAP SC, ¿ya? 6.0. De esa manera se le puede conocer. Entonces, todas las empresas que actualmente en Perú tienen es el SAP RP o SAP SC 6.0. Eso es lo que se tiene acá en Perú. Ahora, las versiones en el Enhancement Package podría ser, pues, ¿no? De 4, 4.7, 4.8 y así sucesivo. La última que tiene antes de poder llegar a la siguiente versión, el Enhancement Package 8. Eso es lo último, ¿ok? El Enhancement Package 8 tiene la funcionalidad o tiene la adaptabilidad de HANA. Muchas empresas en el mercado local me refiero, han implementado SAP HANA en el SAP RP. Ah, ¿cómo es eso? La funcionalidad no me interesa. Lo que me interesa es la rapidez del procesamiento de datos. Entonces, la empresa ha implementado eso. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. La arquitectura es lo que se cambió. Uno de los ejemplos que tengo es la empresa Pacasmayo, ¿no? Y la empresa Yura del Grupo Gloria. Entonces, ellos hicieron este cambio, ¿no? Y como otras empresas más. En su momento, el 2015, 16 y 17, tengo entendido, y no estoy tan seguro si es el 2018, pero en esos años de 15, finales del 15, ¿sí? Y 16 ya habían proyectos aperturados para el cambio. Pero 16, 17 era un boom, por lo menos acá en el mercado local, de hacer ese cambio a SAP HANA, pero con la versión de SAP SC o de SAP RP. Entonces, todas las empresas aquí en Perú que utilizan las transnacionales, en este caso me refiero, o a las grandes empresas que utilizan SAP, la suite SAP, tienen SAP RP. Nadie tiene R3. Sin embargo, te buscan, te dicen, no, conocimiento indispensable, ¿ya? En SAP R3. Bueno, no es ignorancia, es desconocimiento técnico de la persona hacia el producto que utiliza la empresa como tal. ¿Sí? Ahí disculpemos a estas personas, pero nosotros ahora que estamos aprendiendo ya sabemos qué es lo que hay, SAP RP.
Y así llegamos a la siguiente versión, ¿ya? A la plataforma SAP HANA. Ah, pero entonces nació el 2011, por supuesto. El 2011 se hizo el boom, nació, bueno, aquí todavía en Perú estábamos como es en pañales. Éramos tan novatos en este tema que esto se hablaba ya en Europa, Estados Unidos. Ahí era el boom, ¿no? 2012. Pero el 2013 como desaparece según la historia, desaparece SAP HANA, porque había que hacer algunas modificaciones. Entonces SAP seguía con su SAP RP en este año. Todavía no lanzaba el producto que va a ser el match, ¿no? El boom. Entonces, aquí se vino desarrollando, aquí ya se tenía la arquitectura base en el 2011. Y así llegamos a la siguiente versión, que es SAP S4 HANA. Lo que todos conocemos en la actualidad es este de acá. SAP S4 HANA nace el 2015 en el mes de noviembre. SAP lanza ahí su producto al mercado por todos sus medios. Dice que ya tenemos el nuevo producto y se llama SAP S4 HANA. Porque es de cuarta generación. ¿Sí? Es porque es de cuarta generación. La cuarta generación de la base de datos. Jesús, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Aquí es donde nació Fiori, por supuesto. SAP S4 HANA ya viene con Fiori. Entonces, del 2015 ya se tenía. Aquí en Perú, tengo muy clarísimo, el 2017, por lo menos aquí en Perú ya se tenía el servidor de SAP S4 HANA. Esta versión. ¿Sí? Para ser exactos, era en la Universidad Nacional de Ingeniería, hay especialización y se trajo por primera vez el 2017 esta versión. Y luego ya se fue expandiendo. En la actualidad, lo último que se tiene, y tengo el privilegio de decirlo, y me siento honoroso de comentarlo, Connection Advance es la primera empresa de implementar SAP S4 HANA, la versión 2022. Por lo menos hasta la fecha, aquí en Perú, no tiene competencia. Sondeado por todos los medios, nada. Nuevamente lo replico. Esto es porque el mundo SAP es pequeño. A nivel de consultoría todo se sabe. Entonces, tengo el agrado y el honor de poder estar en esta empresa muy ambiciosa, de poder compartir estos conocimientos y estos cambios en la última versión que SAP te ofrece o que SAP lanzó al mercado. SAP ya no tiene más versiones que mostrar. Esto es lo último. No hay más. En este punto hablaremos de la evolución de SAP S4 HANA, pero enfocado a la arquitectura que se tiene como tal. ¿Sí? En la parte superior podemos ver que está de acuerdo a las versiones ABAP, ¿no? FDN 1709, OnHANA 1809, 1909, ¿sí? Luego tenemos el 2020 y luego por último, en la última columna tenemos el 2021. Como información estándar que no sea oficial de SAP, esto tenemos en el mercado o en internet. Pero de las fuentes oficiales tenemos la versión 2022, lo que nosotros tenemos.
Por eso, nuevamente recalco y pongo hincapié en este punto. Nos estamos sustentando nosotros de las fuentes de SAP para dar un sustento técnico, lo que tenemos dentro de Connection Advance como sistema o como herramienta de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que traen cada uno de estos? De la versión 1709 podemos ver, ¿no? Nos dice el MDG FND 802. ¿A qué se refiere en realidad esto, no? Esto se refiere a una plataforma avanzada de gestión de datos maestros, ¿no? Que trabaja que trabaja con el estándar y de forma centralizada. Entonces, como podemos ver, a nivel de arquitectura, está enfocada, ¿sí?, esta parte o esta plataforma a la base de datos, ¿no? Administrarlo. Cuando nosotros vemos en la simplificación o en las características nuevas de estas versiones, vamos a encontrar data maestra muy independientemente a los procesos como tal que se ofrece dentro de C4, ¿no? Bien, luego lo mismo es la siguiente fila, ¿ya? Eso tenemos para la versión 1709. Ahora nos vamos a la versión 1809 en la parte superior, ¿sí? Hablamos de SAP UI. Cuando hablamos de SAP UI, es un conjunto de características para mostrar y manejar grandes cantidades de datos, ¿no? Y estos van a ser compatibles en nuestro PC, en nuestro tablet. Entonces, por defecto se tiene que utilizar para podernos integrar con esta base de datos. Bien, entonces esto ya nace desde la versión 1809. Lo mismo, como ustedes pueden ver, cambia de versiones hasta llegar al 2022. Estas definiciones. Ahora nos vamos a la parte inferior, donde hablaremos un poco de SAP BW. ¿Ok? La primera fila, SAP BW. Ahí está la versión 7.52. ¿Qué es SAP BW, no? En este caso, es una base de datos, digamos, más personalizada. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros en esta base de datos? ¿Ya? Trabajamos con altos volúmenes de datos, pero con el objetivo de no congestionarlo, ¿sí? De no generar demasiado tráfico dentro de la base de datos de HANA. Nosotros para esto creamos algo más personalizado. En SAP SC ya se utilizaba esta base de datos de manera gratuita o viene de manera gratuita cuando obtienes el ERP como tal. En S4 HANA SAP dijo, ok, esto es muy efectivo, muy útil, ¿qué es lo que voy a hacer? Cobrar licencia. ¿Sí? Entonces también estamos ahí viendo desde la versión 1709 que se va a utilizar eso. Bien. Luego tenemos el SAP GWFND, ¿sí? Esto es cuando queremos trabajar con Fiori, ¿no? Esto es el front-end, ¿ya? El SAP front-end de Fiori. Entonces, esta nos va a permitir, ¿no?, poder integrarnos o poder utilizar el aplicativo o en este caso, el sistema como tal. Ya hablamos de SAP UI, ¿sí? Y nos vamos a SAP ABAP, ¿ok? En SAP ABAP sabemos que esto es el lenguaje de programación que utiliza SAP para sus programas. Luego tenemos el SAP Basis, que en realidad su trabajo fundamental o su trabajo principal es la configuración, ¿sí?, y la personalización del sistema o la instalación del sistema para dar el funcionamiento o el soporte a una empresa. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, cuando nosotros
o en este caso la empresa adquiere el ERP o el producto, lo primero que van a ingresar es a instalar el sistema. Y eso lo hacen el perfil los técnicos de Basis, ¿sí? A eso se refiere. Por último tenemos SAP Kernel. Esto es un programa ejecutable entre aplicaciones SAP y el sistema operativo que tiene SAP HANA. Entonces, esto es como un ente que te permite relacionarte, ¿no? Para su ejecución. Como podemos ver, cada uno de estos sistemas, plataformas, forman parte de la arquitectura de SAP HANA hasta llegar a la última versión que tenemos hoy en el día, el 2022. Aquí tenemos un poco de la evolución de S4. Ya nos alejamos un poquito de HANA, ¿ya? Este es SAP S4 HANA, el otro es SAP HANA, y explicamos las diferencias. Cuando nace la versión de 15.11, tenemos esta suite, ¿ya? Que va a poder ejecutarse. Nace en noviembre del 2015. Y en el 2016 tenemos febrero, marzo. Esto ha tenido algunos cambios bien pequeños, pero estos cambios siempre van a ir soportados para su funcionalidad, ¿ya? Detrás de notas SAP. ¿Qué son notas SAP? Es una funcionalidad lógica que te permite implementar un nuevo proceso, un nuevo alcance al proceso que vienes realizando. En otras palabras, creo que le entienden como un parche, ¿ok? Es como agregar algo o activar algo para que pueda complementarse. Un ejemplo, por ejemplo, sería, deseo que realizo un pedido de compra, ¿sí? Y necesito activar un campo más, ¿ok? Y para eso SAP, cuando quiero activar, me dice, no, tienes que aplicar o me sale un error y donde me lleva el error, aplicar una nota SAP. Algo de manera básica a aquellos que nos estamos iniciando para poder entender. Es algo adicional, ¿ya? Para poder soportar. Lo mismo sucede en la versión 1709. Hay algunos pequeños cambios, pequeñas evoluciones, ¿ya? Y cada uno está codificado, ¿sí? Estos cambios de acuerdo a los meses que han ido avanzando, ¿sí? Y cada uno SAP ha sido tan ordenado para decir, ¿no? Ok, en esta documentación, ahí tenemos los famosos FPS01, por ejemplo. Eso es lo que se está agregando, ¿no? Y va avanzando y va avanzando. Bien. Luego llegamos así a la versión 1809, de la misma manera, ¿no? Ahí tenemos cuándo se ha empezado a trabajar, ¿sí? Cuándo han empezado estos cambios, y así llegar hasta el 2020 que tenemos aquí en nuestra pantalla, pero en realidad lo último que ha salido es el 2022 y los cambios se dan de la misma manera, ¿no? SAP está bien actualizado. Las fuentes tienen que ser propiamente de SAP para describir estos, digamos, estas evoluciones o estas simplificaciones o estas modificaciones que tiene SAP. Lo vamos a estar mencionando más adelante en el siguiente tema, para poder abordar con más exactitud a nivel de procesos, a nivel de módulos. Algunas diferencias entre SAP R3 y S4 HANA. ¿Ok? Aquí SAP R3 vamos a tomar como el punto de partida SAP SC o SAP RP. Bien. Para el mercado local, nuevamente para dar a conocer, tomamos como referencia el SAP R3. Pero en realidad, ya SAP R3 está dado de baja y ya es obsoleta hoy en el día. ¿Okay? SAP, la corporación como tal, ya no da soporte a SAP R3, ya da soporte nada más a SAP SC o SAP RP.
Entonces, como referencia tomamos esto. Y vamos. La primera diferencia dice, funciona en cualquier base de datos. Mencionábamos que esto trabajaba en la base de datos de Oracle, ¿sí? Pero a diferencia de S4 HANA, al otro lado, podemos ver que solo trabaja en HANA, ¿sí? Entonces, la suite trabaja en HANA. Siguiente diferencia, ¿no? Construido para la base de datos de menor capacidad. Siempre nosotros hablábamos a la actualidad, claro, había limitaciones. Algunas cosas que querías hacer, tenías que hacerlo por fuera. ¿Ya? Entonces, esto tiene de menor capacidad. Pero vamos a ver qué nos ofrece el S4. Dice, construido usando todas las capacidades de SAP HANA. Cuando hablamos de SAP HANA, estamos hablando, pues, no, desde que se conecta a Big Data. ¿Bien? Entonces, con eso ya lo tenemos más claros. La siguiente diferencia dice, uso limitado de la funcionalidad de la base de datos. ¿Ok? Tiene sus limitaciones. Pero a diferencia en S4, tenemos el uso completo de funcionalidad de base de datos. Para lo que tú requieras, lo puedes obtener. Las herramientas te las otorga como tal. La última diferencia sería la interfaz de usuario SAP GUI, SAP Logon, SAP Cliente, SAP Servidor. ¿Sí? Entonces, eso hace que se refiere al SAP NetWeaver, al instalador que se hace en cada PC para poder utilizar. Mira lo que nos ofrece en S4. Nos dice experiencia de usuario en Fiori. ¿Por qué resalta Fiori exactamente? Porque el otro ya lo tiene como tal, se tenía en R3 o en SC. Aquí hay otro valor agregado, ¿no? Y esto lo puedes tener en cualquier otro dispositivo aparte de la PC. Tablets, móviles, la puedes instalar SAP Fiori. Un claro ejemplo sería para estos, en este caso para las jefaturas, para la toma de decisiones, ¿ya? Estas aplicaciones las vas a tener en línea, ¿sí? Y desde tu móvil puedes darle, pues, no sé, no, una autorización, por ejemplo, de una estadística, ¿no? Si la estadística le dice durante el mes, porque eso es lo que vas a ver dentro de Fiori, es personalizable. Entonces, ahí simplemente con un solo clic ya puedes dar el go, pero sin la necesidad de ir a la oficina. Bien, posiblemente estás ajetreado con un alto volumen de carga laboral y estás en casa, ¿no? Obviamente los jefes a veces están trabajando hasta tarde o a veces temprano, pero no tienes la necesidad de prender ahí tu PC o ir a la oficina a poder hacer esa labor. ¿Qué es lo que haces? Desde tu móvil puedes realizar las aprobaciones, ¿no? Los resultados, las estadísticas, los reportes se pueden visualizar. Entonces, de manera macro o generales, estas son las diferencias entre una y la otra versión de la actualidad que tenemos. Características y beneficios de SAP S4 HANA. Aquí hablábamos en los slides anteriores, ¿no? Reducir el mínimo movimiento de datos. Esto se refiere cuando nosotros hacemos el uso o en este caso, la arquitectura ya viene en columnas. ¿Sí? Las tablas ya son en columnas, ya no son de manera horizontales, ya no es en filas. Entonces, aquí hay menos movimientos, ¿no? De estas consultas a realizar.
Luego tenemos la siguiente característica, un procesamiento ultra rápido volcado a memoria RAM. Mira, algo lo que está resaltando ahí dice, ¿no? 100 gigabytes por segundo, ¿sí? Por 10.000 veces más rápido. Un claro ejemplo para eso había dado la ejecución de MRP, ¿sí? A nivel de centro. Un mínimo puede tardar media hora, ¿sí? O 40 minutos, el mínimo, para dar lectura a todos estos. Pero en S4 se da entre el mínimo, te va a ejecutar 5 minutos, 5 a 15 minutos. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia, ¿no? De velocidad. En este caso, la consulta de datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un llamado, no sé, de un montón de datos, por ejemplo, de un semestre, entonces, en SC hay la posibilidad que nosotros lo denominamos se cuelga la base de datos o se cuelga el sistema. Pero en S4 no sucede eso. Te lo va a entregar. ¿Sí? Nos dice manejo masivo de información en tiempo real. Es correcto. ¿Ya? ¿Por qué es esto, no? Ahí bien claro nos dice volcado en memoria RAM. Aquellos que entendemos la memoria RAM es el ejecutable, digamos, es ya la funcionalidad de consulta. Cuando ya se levantó la data, ¿sí? Del disco duro, digamos, ya empezó a encaminarse, ya empezó a consultarse, a ese se le llama memoria RAM. ¿Y cuánto de capacidad soporta? Entonces, a eso se refiere que lo va a hacer en tiempo real. La siguiente característica, puntos de rescate resguardan el sistema. ¿Sí? Eso como cualquier otro sistema debería tener, ¿no? Sí tiene sus puntos de rescate. Esto es otra característica también. Pero lo más relevante es el beneficio de la velocidad, ¿no? En tiempo real. Aquí tenemos 10 beneficios de S4. Primero nos dice, nueva generación, dice tecnología de vanguardia con gran amplitud, profundidad e interactividad. ¿Ya? Aquí está diseñado para que se sienta más familiarizado, ¿no? Es más amigable la plataforma, la interfaz, el manejo, ¿sí? Pensando en la nueva generación. Eso es lo que hizo. El color, todo detalla para la tranquilidad del usuario final. Es uno de los beneficios. Siguiente beneficio. Inteligencia. Dice, ¿no? Análisis predictivo para analizar datos y disipar la incertidumbre. Claro, en este caso, mayormente el tema de las integraciones de sus plataformas como tal, predice, ¿no? Aquí hay más cosas, más funcionalidades que se puede activar para predecir algún error o en este caso algún volcado de nuestra base de datos, ¿no? Alguna falla. Eso es lo que te da como otro beneficio, ¿no? Pero estos son más técnicos, ¿sí? A nivel funcional o a nivel usuario no lo vamos a ver estos efectos. El análisis, digamos, se viene por debajo, ¿sí? Pero esto es uno de los beneficios que nos da. Siguiente beneficio. Rapidez, está claro esta parte. Dice análisis predictivo para analizar datos y disipar la incertidumbre. Eso está clarísimo. Tenemos la velocidad, digamos, en tiempo real. Siguiente beneficio. Esto es lo que más me agrada. La simplicidad. Plataforma in memory que combina previsión y realidad.
para llegar a esta complejidad, yo lo voy a llamar de esta manera, para llegar a esta complejidad de hacerlo simple, hay un trabajo arduo detrás, hay una buena arquitectura detrás. Entonces, para eso ya lo han diseñado que sea en memoria. ¿Sí? Eso es una de las maneras de poder trabajar más rápido, porque ya no está en un disco sólido, en un disco duro, sino es en memoria. Ojo, esta parte también es cambio técnico, ¿sí? Tenemos el siguiente que es valor, ¿sí? ¿Qué valor nos da? Dice, ¿no? Intensifica el desempeño de las funcionalidades existentes y habilita nuevas aplicaciones. De cierta manera, aquí te va a abrir, como digamos, más puertas, más interacciones con otras interfaces, con otras plataformas, ¿no? Entonces, va a poder intensificar estas funcionalidades de los que ya con las que se puede conectar, ¿no? Nuestra aplicación por defecto tenemos que saber que es Fiori, ¿sí? Y con las otras más también podemos hacer. Siguiente beneficio. Dice, sin interrupciones. Alternativas de migración que proveen un mapa de ruta a la medida, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos cómo realizar un proceso. Todo esto son técnicos, por si acaso, quizás a nivel funcional, algunos no nos podemos entender, pero mayormente aquí estos beneficios son técnicos, ¿sí? Entonces, ahí nos está diciendo, ¿ya? Alternativas de migración. Estas alternativas de migración, ¿ya? Van a ser siempre a la medida, ¿no? Con algo personalizado, que sí se puede realizar. Siguiente beneficio. Tu elección, dice, ¿no? Escoge la solución que más se adapta a tus necesidades. En este caso, podemos hacer, por ejemplo, cuando hablamos el tema de los ODatas, ¿no? Integrado con BI, ¿no? Business Intelligence. Entonces, tú puedes hacer algo personalizado que puedas visualizar y esa como herramienta de interfaz o la conexión no las brinda, ¿no? Por eso dice, no, es a tu elección. O algunas cosas más que tú las necesitas como tal. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo es tu manera de trabajar? ¿Sí? Siguiente beneficio. Apertura. Lenguaje de programación abierto en HTML5. Ahí lo que hablaba, ¿no? El tema de los ODatas y SQL son soporte para múltiples dispositivos. Si nosotros queremos conectarnos con algún otro plataforma, podemos hacerlo por cualquiera de estos tres, ¿sí? Por eso te dice el apertura. Para eso tenemos el lenguaje de programación abierto, ¿sí? Siguiente. SAP técnicamente nos dice hay un compromiso. Dice garantía de soporte con servicio de mantenimiento continuo desde la nube. De cierta manera, SAP nos da todo el alcance, la documentación técnica, de las fuentes oficiales de cómo se debe realizar, ¿no? Hay un compromiso de garantía por parte de SAP. Siguiente. El último nos viene con éxito, nos dice experiencia satisfactoria de los clientes, ya que gracias a SAP ahora son más competitivos. ¿Y esto por qué sería razón de éxito o por qué sería este beneficio exitoso? Justamente por la toma de decisiones o en este caso análisis de datos en tiempo real. Eso es lo que le hace exitoso a SAP. Ya, y eso se volvió tendencia para todas las corporaciones a nivel mundial. Bien.
Aquí tenemos 4 puntos que son factores críticos de la base de datos de SAP HANA, ¿sí? Uno es el tema de seguridad, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de factores críticos, digamos, son puntos bien relevantes, ¿no? La seguridad, ¿por qué? Porque está en la nube, ¿no? A diferencia de otros también, que otros RPs están también en la nube, ¿ya? Por ejemplo, en la empresa que hoy en el día me encuentro trabajando, la base de datos lo llevamos a la nube, ni siquiera ya no lo tenemos en memoria, lo llevamos a la nube, ¿ya? Y para esto es el proveedor Amazon. Entonces, vamos a poder operar desde la nube. ¿Y esto qué nos da como beneficio? Rapidez. Si como HANA ya teníamos rapidez, ahora llevado a la nube, vamos a tener más rapidez. Porque nosotros procesamos gran volumen de datos. La empresa está invirtiendo bastante en tecnología. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad de nuestra data. 2. Minimiza los tiempos de trabajo. Está dicho eso, ¿no? Y cuanto más temprano tenemos la data o la respuesta, se toma una decisión. Y eso puede generar, ¿no?, grandes ganancias, ¿no? Grandes cantidades de oportunidades. Posiblemente mientras la empresa que es la competencia está evaluando su información y nosotros tenemos ya evaluado, podemos ganar esa oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, para competir para la bolsa de valores de Estados Unidos, no sé. Ahora todo es internacional, ahora todo es global con SAP, ¿sí? 3. Tenemos la constante innovación. De hecho, tenemos cada vez avanzando a nivel técnico. Mayormente se avanza a nivel técnico, ¿no? Por la velocidad de información. A eso se avanza. Y 4, movilidad desde cualquier dispositivo, decíamos. Yo desde mi casa puedo tomar una decisión en caso ocupe una jefatura, ¿sí? Estos factores son críticos que SAP HANA te las brinda, ¿no? O estos son relevantes que te ofrece SAP HANA. ¿Qué proporciona a los usuarios SAP S4 HANA? 1. Decisiones. Información en tiempo real para toma más ágil de decisiones. Está dicho, ¿no? Claro, porque al final los usuarios finales es lo que toman las decisiones. Y de esto estábamos hablando redundantemente. ¿Qué otro más tenemos? ¿Qué más lo proporciona al usuario? Mira, rendimiento, ¿sí? Alto rendimiento y capacidad de integración. El ejemplo lo había dado con la conexión de las plataformas, ¿sí? De BI, ¿sí? Mediante nuestras ODatas. Nosotros entregamos, digamos, qué datos debemos procesarlo. BI también es en tiempo real y podemos tomar una decisión. Entonces, hay la capacidad de integrarnos. Y eso me genera, pues, ¿no?, rendimiento, ¿verdad?, del uso de este producto. ¿Qué más nos ofrece? ¿O qué más nos proporciona, a ver, al usuario final? Innovación. Cada vez hay más flexibilidad para implantar innovación en los procesos de negocio. De cierta manera, si antes era más rústico, ahora es más flexible, ¿no? Tiene más cosas para poder soportar de manera estándar. ¿Qué más? Por último, tenemos lo que es agilidad, ¿no? Mayor agilidad en las operaciones y adaptando todo tipo de dispositivos. Sí, ciertamente, ¿no? Utilizamos cualquier dispositivo para podernos conectar y eso nos vamos adaptando. ¿Sí? Y eso es para la tranquilidad del usuario final.
Ahora hablaremos de SAP HANA, pero de la plataforma en la nube o de Cloud Platform, ¿no? ¿Qué nos dice o a qué se refiere? Dice, SAP HANA Cloud Platform es una plataforma que une los datos que se pueden por parte de numerosos terminales y centraliza el análisis de esta información en una sofisticada base de datos. Acabo de mencionar, ¿no? En este caso, que nosotros como empresa en la actualidad, ¿sí? Hablo mi experiencia, mi posición, se está llevando a la nube. Pero por defecto SAP, ¿no? Para poder operar en la nube, lo que concierne a Fiori, utiliza esta plataforma. Entonces, desde ahí se ve soportado el tema de SAP UI5, de toda la arquitectura detrás, para hacer funcionar esta plataforma en la nube, ¿no? Y esto para tener, dice, una información en una sofisticada base de datos. ¿Sí? Es algo que realmente lo necesitamos a nuestra medida. A nuestra medida, cuando me refiero, hablo de los usuarios finales. Pero detrás de ello, para darnos esa simplicidad, esa satisfacción o esa comodidad, trabaja SAP en Cloud Platform, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber sobre este punto? Mira, aquí tenemos lo que es la siguiente, ¿no? Administración centralizada, ¿ya? Luego tenemos compatibilidad con entorno móvil. Ajá. Entonces, si esto está centralizada, yo voy a tener la oportunidad de conectarme o con un entorno móvil. Bien. Luego me dice debajo, integración segura con los apps en la nube, ¿no? Esto se refiere cuando nos dice integración con los apps, ¿no? Para Fiori, ¿sí? Los aplicativos, los apps, ¿ya? Para poder trabajar, ¿no? O desde tu misma PC. Tú puedes trabajar en la nube. Por ejemplo, durante mi experiencia fuera de Perú, pudimos trabajar una empresa completa, a una corporación completa, solo en la nube. Utilizaba solo Fiori. El SAP Logon o el SAP GUI lo utilizaba en casos, digamos, como plan B o como plan de contingencia. ¿Por qué? La velocidad de trabajar era más rápida. Claro, había ahí una pequeña diferencia, ¿no? De tiempo, no es mucho, pero la empresa se iba por ese lado, ¿no? Quería invertir de acuerdo a las bondades que se mostró en su momento. Y para eso es lo que se trabaja. Luego tenemos manejo de negocios en tiempo real. Por supuesto, si nosotros estamos trabajando con una plataforma en la nube, toda nuestra data es más rápida, ¿sí? Más veloz y más confiable. Luego tenemos la gran experiencia de usuarios. Ciertamente hablábamos de esto ya en el slide anterior. El usuario se siente más cómodo, es más familiarizado, ¿sí? Es más personalizado. Está diseñado con ese objetivo. Y por último tenemos mayor seguridad y seguridad del sistema, ¿no? Tanto para nosotros y tanto para el sistema es la arquitectura perfecta hasta hoy en el día que se tiene. Casos de éxito de SAP
S4 HANA. Por ejemplo, ¿no? Una de las empresas que ha utilizado esta herramienta potente es la empresa Primax, ¿no? Primax hace uso, tenemos acá en el mercado local esta empresa, entonces que ya tiene esta herramienta, ¿no? O esta versión de SAP. La siguiente empresa es Coca-Cola. Entonces, te puedes imaginar, para poder procesar alto volumen de datos, ¿no? La cantidad de producción que realiza Coca-Cola solo lo soporta con S4 HANA. ¿Qué te da a entender entonces? Si Coca-Cola lo usa es porque es muy bueno. Muy bueno. Y toma decisiones en tiempo real. No sé, un nuevo nicho de mercado. Asumo que Coca-Cola no lo va a pensar 2 veces porque tiene la herramienta bien potente. ¿Sí? Entonces, ¿quién no conoce a Coca-Cola? ¿Quién en su vida no se ha tomado una Coca-Cola o por lo menos ha visto una Coca-Cola, ¿no? Si es que por ahí dice, yo nunca he tomado. Para tu conocimiento, tiene SAP S4. Siguiente empresa. BCP. ¿Ya? Nuestro banco hermoso, BCP, ya también tiene SAP S4. Así que si deseas postular a la empresa con tu certificado que ya sabes SAP S4 HANA, ahí te estamos dejando las empresas, ¿sí? ¿Qué empresas más? Necesitamos conocerla a todas ellas, ¿no? Cemento Andino, por otro lado, ¿sí? Tenemos a Gloria, en este caso, a Leche Gloria. Sí es leche, ya sí es leche. Tenemos a Antamina, que es una minera, el sector minero también, acá por lo menos en el mercado local. Tenemos a Petroperú, ¿ya? Petroperú tiene SAP S4, ¿sí? Y también tiene SAP RP. Razón la tienen ellas, ¿sí? Di soporte por un corto tiempo a Petroperú, ¿ya? Que en SAP S4, ¿ya? Y luego ahí me informan que también tiene SAP SC. Trabaja con los dos. La locura la tienen ellos. Alicor. Quiero resaltar esta empresa, Alicor. Es una de las 3 empresas, ¿ya?, más sofisticadas del mercado local. Es una de las 3 empresas con tecnología de vanguardia. Esta empresa tiene casi a su plenitud sus procesos automatizados. Y esta automatización de sus procesos soportados por la tecnología de última generación, que es SAP. La siguiente empresa, Crisol, ¿no? Libros y más libros, también tiene SAP S4, también ahí pueden postular. ¿Quién más tenemos? Oichil, también tiene, no es tan conocido, pero para algunos sí. Entonces pueden postular, armar su CV y postular a estas empresas que le estamos mostrando. Esto es uno de sus casos exitosos, ¿no?, que tuvo SAP en estas empresas. ¿Sí? Algo que quiero detenerme aquí y poder compartirles. Cuando se implementa, posiblemente se van a encontrar con este término, las buenas prácticas, ¿no? O el best practice. En este caso quiere decir que SAP ya tiene un diseño estandarizado, un diseño de proceso, el punto de partida, ya los procesos de integración donde se realizan, los módulos que afectan, ¿sí?, el input y el output,
eso te da por defecto. ¿Ya? Eso se va a dar a cabo en uno de nuestros cursos o en todos nuestros cursos, ¿ya? Cómo se dan las buenas prácticas dentro de S4 para ver el diseño estándar de SAP. Obviamente, no todas las empresas van a contemplar dichos diseños de las buenas prácticas, pero cierto porcentaje o la gran parte del porcentaje, las empresas hacen caso y dicen, ok, lo voy a realizar. Por ejemplo, un proceso de mantenimiento, ¿no? Un proceso de mantenimiento, si tienes 5 puntos a realizar de manera estándar, que te dice SAP, de acuerdo a las buenas prácticas, esto es el diseño, esto es el mapa y estos son los procesos a realizar, tú como empresa lo puedes tener 4. El punto 5 lo obviaste o en este caso lo consolidaste. ¿Sí? Pero de cierta manera a un 70 o 80% se mantiene del estándar en cualquier empresa los procesos. Ahora hablaremos de qué es SAP Fiori. Como descripción general, dice, se introdujo en el 2013 y desde entonces ha evolucionado de una colección de aplicaciones a la nueva experiencia de usuario para el software de SAP, ¿no? Entonces, ya entendemos que esto está desde el 2013, ya está dado en aplicaciones, otros lo llaman tiles, otros lo llaman azulejos, otros lo llaman apps. Cualquiera de ellos te refieres al mismo tema. ¿Qué más necesitamos saber acerca de Fiori? Dice, las siguientes secciones proporcionan una descripción general y recopilación de la información que necesita en las respectivas etapas de su viaje a SAP Fiori. ¿Y cuáles son estas secciones? Primero, dice, explore, presenta los conceptos, ¿sí? Explorar, presentamos los conceptos, los principios de diseño, las aplicaciones y la tecnología detrás de SAP Fiori, proporciona la información que necesita para comprender qué es SAP Fiori. Dice cómo puede ayudarlo en sus tareas diarias y cómo encaja en el panorama y los requisitos específicos de su sistema. Si desea profundizar en temas específicos, dice proporciona enlaces a más información. Entonces aquí necesitamos el siguiente punto. Aquí nos dice, ¿no? Plan brinda una descripción general de los temas que deben considerar antes de comenzar sus proyectos de implementación y brinda información introductoria sobre las herramientas que le ayudan en el proceso de planificación. Se proporcionan enlaces. Ok, en este caso, dentro de la navegación vamos a poder interactuar un poco más, ¿ok? Porque aquí estamos haciendo a un llamado a los términos más de navegación que de las definiciones, ¿ok? Necesitamos conocer la plataforma como tal. Dice, en este caso, Setup and Configure, o en este caso, ¿no? Setup and Configuration, lo guía a través de la implementación de su entorno de SAP Fiori. El Extended Developer, ¿sí? Esto es un tema de programación, ¿no? En este caso, algunos apps, ¿no? O algunas aplicaciones que tú puedes agregar. Dice, presenta las opciones de extensibilidad, ¿no? Para las aplicaciones SAP Fiori y cómo puede desarrollar sus aplicaciones SAP Fiori, personalizadas en este caso.
A eso nos referíamos cuando se va a ampliar, ¿no? Pero mediante, a esto se le dice developer, ¿sí? Esto es cuando se hace una pequeña configuración o dice, ¿no? Cómo programar en Fiori, ¿no? Para agregar algo más personalizado. No sé, yo quiero con una estadística más personalizada, en barras, en círculos, qué sé yo, ¿sí? Recopila enlaces, la documentación. Ok, en este caso, vamos a ver cómo es el comportamiento de en este caso, de una aplicación desarrollada a la medida. Y tenemos por otro lado la manera de operación, ¿ok? Contiene la información que necesita para proteger, operar, monitorear, respaldar y solucionar problemas en su entorno de sistema SAP Fiori. Todo esto conglomerado de palabras que nos da a conocer. Vamos a trabajar en las nubes, en aplicaciones, ¿ok? Nos vamos a conectar y vamos a ver una serie de aplicaciones. O también otros vamos a conocer con el término de tiles, ¿ya? Tiles. O también lo llaman azulejos. ¿Y cuál es el término de SAP? Son tiles, ¿sí? Son tiles. Pero tranquilo, también lo denominan azulejos, aplicaciones. Al final nos referimos a lo mismo. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Eso es una manera de trabajar, pero estos también pueden ser desarrolladas, ¿no? Personalizadas, en este caso, a la medida que nosotros queramos. Por ejemplo, sería un escenario de poder asociarlo a esta descripción. Yo como jefatura necesito la tendencia del comportamiento semestral, ¿ok? Entonces, en este caso, de todos mis costos de operaciones. Entonces, yo voy a ver esa tendencia, ¿ok? Con un solo clic yo puedo ingresar los parámetros de tal fecha a tal fecha en tales unidades organizativas y le doy clic. Con un solo clic yo voy a ver esa línea de tendencia o el comportamiento de mis costos de operaciones. Eso es personalizable. Entonces nos está diciendo desde el 2013 ha ido evolucionando estas aplicaciones, ¿no? Esta tecnología que se tiene, y a esto lo estamos llamando SAP Fiori. ¿Qué más necesitamos saber sobre SAP Fiori? Dice, está basado en roles. Para mí podría ser muy ajeno, ¿no? ¿Qué roles, no? ¿Qué roles? Descomposición dicen, experiencia basada en tareas. De cierta forma, nosotros dentro de una empresa tenemos un alcance de nuestras actividades a realizar, de nuestras transacciones a realizar. Y a esto se le llama rol. ¿Ok? Ese es tu alcance, eso es tu rol. Entonces, Fiori está basado en roles, ¿no? Para hacer a la medida. Tampoco te puede dar, digamos, la extinción de todo de manera macro. Imposible. No podemos hacer eso, ¿no? Entonces, SAP Fiori es personalizable, por supuesto que es personalizable para dar la medida de los roles de acuerdo a cada usuario que le corresponde. Luego nos dice con capacidad de respuestas, todos los tamaños, dispositivos, versiones y canales. Lo habíamos mencionado, tenemos tanto como la PC y otros dispositivos más que podemos conectar. Tenemos de manera bien simple, nos dice, ¿no? 1113. Ahí tenemos al usuario, ¿ya? Un caso de uso de 3 pantallas. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Se puede trabajar de esa manera? Por supuesto. ¿Ya? En 3 pantallas podemos trabajar y eso lo vamos a comprobar. No es que como estoy en la nube solo voy a ingresar a uno solo. No. Podemos ampliarlo más. ¿Sí? Luego nos dice que es coherente. Aplicaciones que habían
dice que habían en el mismo idioma. Por supuesto, ¿no? Tú puedes tener de acuerdo a la medida de tu empresa. Si tú trabajas, es una transnacional, manejas 3 monedas, 3 idiomas como tal, entonces esto se va a alinear a ese control, ¿no? Porque sabes multimoneda, multidioma, nuestras aplicaciones como tal. Lo que nosotros tenemos que hacer es al momento de ingresar, ¿no? Y se le llama dentro, al momento de loguearnos, vamos a tener que indicar en qué idioma necesitamos operar. Luego tenemos instantáneo valor, dice barrera de adopción baja, ¿no? Uno de estos datos, todos estos datos son lo que describen a SAP. Gracias.